El recuerdo es la única herida que no se cierra. Émile Cioran: hay recuerdos que no regresan como imágenes. No llegan con claridad. No aparecen como una escena precisa. Regresan como una sensación, una presión leve en el pecho, una inquietud sin nombre, un silencio demasiado pesado. A veces creemos que recordar es un acto de la mente, pero la memoria profunda no vive allí, vive en otro lugar, en la respiración que se vuelve corta sin explicación, en el cansancio que aparece incluso cuando el día ha sido ligero, en esa sombra tenue que acompaña ciertos momentos de calma, porque hay memorias que no quieren ser recordadas, no porque sean débiles, sino porque fueron demasiado intensas. Hay experiencias que el alma no pudo procesar cuando ocurrieron, así que las guardó, las envolvió en silencio, las enterró bajo capas de rutina, de responsabilidades, de pequeñas distracciones cotidianas, y siguió adelante. Pero lo que se entierra no desaparece, se transforma, se vuelve eco, un eco que no siempre reconocemos como propio. Con el tiempo, ese eco se vuelve peso, no el peso visible de los problemas cotidianos, no el peso que se puede explicar con palabras. Es otro tipo de carga, una que no tiene nombre claro, una que nadie ve, una batalla silenciosa, y entonces ocurre algo extraño. La persona continúa viviendo, trabaja, habla, sonríe incluso, pero en el fondo hay un cansancio que no corresponde con lo que ocurre afuera, un cansancio antiguo, un cansancio profundo, porque el alma también se cansa de cargar batallas que nadie ve. Hay heridas que no sangran, no dejan cicatriz visible, no provocan preguntas en los demás, pero siguen abiertas, y lo más desconcertante es que muchas veces ni siquiera sabemos de dónde vienen. Solo sentimos sus consecuencias. Reacciones desproporcionadas, miedos que parecen irracionales, tristezas que aparecen en momentos aparentemente tranquilos, como si algo dentro de nosotros estuviera respondiendo a una historia que ya no recordamos. O tal vez, que nunca llegamos a comprender. La mente consciente cree que vive en el presente, pero una parte profunda de nosotros no vive en el tiempo lineal. Vive en la repetición, en patrones, en ecos que se repiten una y otra vez hasta que alguien los escucha. Pero escuchar esas voces internas no es fácil, porque durante mucho tiempo aprendimos lo contrario. Aprendimos a avanzar, a no mirar atrás, a cerrar capítulos demasiado rápido. Aprendimos a funcionar, pero funcionar no es lo mismo que comprender. Y así, mientras seguimos adelante, algo dentro de nosotros sigue luchando una batalla antigua. Una batalla que quizás comenzó mucho antes de que tuviéramos las palabras para nombrarla. Una batalla que no se libra en el mundo exterior, sino en un lugar más profundo, más silencioso, más oscuro. Ese lugar donde se acumulan las emociones que no pudieron expresarse, donde se guardan los gritos que nunca salieron, donde las preguntas sin respuesta se convierten en ecos. Allí, en ese territorio interior, la memoria no es una historia ordenada, es un paisaje fragmentado, sombras, sensaciones, fragmentos, y entre esos fragmentos algo sigue resistiendo, algo sigue intentando ser visto, porque el alma tiene una extraña forma de insistir. Cuando algo no se comprende, se repite, no como castigo, sino como intento, como un eco que vuelve una y otra vez contra las paredes del tiempo interior, hasta que alguien, algún día, se detiene a escuchar, y entonces aparece la pregunta más inquietante: si existe un cansancio que no sabemos explicar, si existe una tristeza que no parece pertenecer al presente, ¿de dónde viene realmente ese peso? ¿Y qué parte de nosotros sigue luchando batallas que creíamos olvidadas? El cansancio del cuerpo es simple. Después de un día largo, el cuerpo pide descanso. Los músculos se relajan, la respiración se vuelve lenta, el sueño llega. Pero el cansancio del alma es distinto. No desaparece con el sueño, no se disuelve con unas horas de descanso. Es un cansancio que viaja con nosotros. Se levanta por la mañana, camina a nuestro lado durante el día, y por la noche permanece allí, silencioso. A veces lo confundimos con estrés o con agotamiento mental, pero no es exactamente eso. Es algo más profundo. Es el desgaste de sostener dentro de uno mismo algo que nunca fue realmente comprendido, algo que fue empujado hacia el silencio. Porque hay experiencias que cuando ocurren superan nuestra capacidad de integrarlas. No sabemos qué hacer con ellas, no sabemos cómo nombrarlas, y entonces la mente hace lo único que puede hacer para sobrevivir. Las aparta, las oculta, las convierte en sombra, pero la sombra no es un lugar vacío, es un archivo donde se almacenan emociones no procesadas, fragmentos de memoria, sensaciones incompletas. Nada desaparece allí, solo cambia de forma, se vuelve menos visible, pero más profundo. Y con el tiempo,
Esas sombras empiezan a influir en la forma en que vivimos, en las decisiones que tomamos, en las personas que elegimos, en los conflictos que repetimos, sin que sepamos por qué. Es extraño. Podemos conocer nuestra historia consciente, sabemos dónde nacimos, sabemos qué decisiones hemos tomado, pero existe otra historia, una historia que no está escrita en palabras, está escrita en reacciones, en silencios, en miedos inexplicables. Hay personas que viven toda su vida sintiendo que algo pesa dentro de ellas. No saben exactamente qué es, no hay un evento claro al que puedan señalar, pero la sensación está ahí, como si estuvieran cargando algo invisible, como si hubiera una batalla interior que nunca termina. Y lo más difícil de esa batalla es que nadie más puede verla. El mundo exterior rara vez reconoce este tipo de lucha, porque vivimos en una cultura que solo reconoce el dolor visible, la herida que sangra, el fracaso que se puede señalar, la crisis que se vuelve evidente. Pero hay otro tipo de dolor, uno que no tiene espectáculo, uno que no produce titulares, uno que se vive en silencio. Ese dolor no siempre grita, a veces solo susurra, se manifiesta como una inquietud constante, como una dificultad para descansar completamente, como una sensación de no estar nunca del todo en paz. Y cuando ese peso se prolonga durante años, algo dentro comienza a agotarse. No es debilidad, es desgaste, porque incluso el alma más fuerte tiene límites. Y cuando durante demasiado tiempo sostiene conflictos que nunca fueron resueltos, aparece ese cansancio profundo, el cansancio de seguir luchando una batalla invisible. Ese es el momento en que una persona empieza a sentir algo difícil de explicar. No es exactamente tristeza, no es exactamente miedo, es más bien una sensación de desgaste existencial, como si parte de su energía estuviera atrapada en otro lugar, en otra época, en otra historia. Y entonces aparece la intuición más inquietante. Tal vez el presente no es el único lugar donde vivimos. Tal vez una parte de nosotros sigue habitando en recuerdos no integrados, en emociones que quedaron suspendidas en el tiempo, en batallas que nunca terminaron realmente. Y mientras esa parte permanece allí, algo dentro de nosotros sigue luchando, aunque afuera todo parezca tranquilo, aunque la vida continúe, aunque el mundo no vea nada, porque el alma también se cansa de cargar batallas que nadie ve. Hay una idea silenciosa que atraviesa la experiencia humana, una idea que rara vez se dice en voz alta. No somos tan conscientes de nosotros mismos como creemos. La mente consciente es solo una pequeña habitación dentro de una casa mucho más grande, y en las habitaciones oscuras de esa casa se acumulan muchas cosas, recuerdos incompletos, emociones reprimidas, deseos que nunca pudieron expresarse. La mayoría de las personas aprende muy temprano a esconder ciertas partes de sí mismas. A veces ocurre por necesidad. Hay emociones que el entorno no permite mostrar. Hay verdades que resultan demasiado incómodas para decirlas. Y así comienza un proceso silencioso. La construcción de una máscara. Una identidad que puede funcionar en el mundo. Una identidad que encaja, que responde, que sigue adelante. Pero toda máscara tiene un costo, porque lo que queda fuera de ella no desaparece, simplemente queda en la sombra. Y con el tiempo la sombra crece, no como una amenaza externa, sino como una acumulación de todo lo que no pudo ser vivido plenamente. La tristeza que no fue expresada, la rabia que tuvo que ser contenida, el miedo que no encontró espacio. Todo eso permanece en algún lugar, no necesariamente en forma de recuerdo claro. A veces permanece en el cuerpo, en la tensión constante de los músculos, en la respiración que se vuelve superficial sin que sepamos por qué, en el cansancio que aparece incluso cuando no hemos hecho demasiado. El cuerpo recuerda, incluso cuando la mente olvida, y así se forma una paradoja. Intentamos olvidar para poder seguir adelante, pero lo olvidado sigue actuando desde la sombra, como un director invisible que influye en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en las historias que repetimos. Hay patrones que parecen misteriosos, personas que siempre terminan en situaciones similares, conflictos que reaparecen con distintos rostros, sensaciones de vacío que regresan incluso después de momentos de aparente estabilidad, como si una fuerza silenciosa empujara la vida hacia las mismas escenas una y otra vez. No es destino, no es mala suerte, es repetición. La repetición es el lenguaje de lo no resuelto. Cuando una experiencia no pudo ser comprendida en su momento, la psique intenta volver a ella, no para sufrirla de nuevo, sino para intentar comprenderla, para intentar integrarla. Pero como ese proceso ocurre en gran parte fuera de la conciencia, la repetición se siente confusa, inexplicable. Así nacen muchas de las batallas invisibles que cargamos. No son luchas contra el mundo, son luchas internas entre partes de nosotros mismos, entre lo que mostramos y lo que permanece oculto, entre la identidad que construimos
y la historia emocional que aún no hemos integrado. Y mantener esa tensión durante años agota, porque sostener una máscara requiere energía constante. Es como mantener una puerta cerrada mientras alguien empuja desde el otro lado. Durante un tiempo se puede hacer, pero con los años, el esfuerzo se acumula y el cansancio aparece. Ese cansancio no siempre se manifiesta como tristeza. A veces aparece como apatía, como una sensación de desconexión, como si la vida estuviera ocurriendo detrás de un vidrio. Las experiencias se suceden, pero algo dentro permanece distante, observando, silencioso. Quizás porque una parte profunda de nosotros sigue ocupada en otro lugar, en un pasado emocional que nunca terminó de procesarse, en preguntas que quedaron abiertas, en heridas que nunca recibieron lenguaje. Hay heridas que no pueden cerrarse simplemente con el paso del tiempo. El tiempo por sí solo no integra nada. El tiempo solo acumula capas. Y bajo esas capas, las experiencias no resueltas siguen vibrando, como un eco en una caverna profunda. Ese eco no siempre es fuerte. A veces es apenas perceptible, pero influye en la forma en que interpretamos el mundo, en lo que esperamos de los demás, en lo que creemos merecer, porque cuando ciertas heridas quedan sin comprender, la identidad misma se organiza alrededor de ellas. La persona comienza a verse a sí misma a través de esa experiencia, aunque ya no recuerde claramente su origen, y así surge una identidad fragmentada, una parte que intenta avanzar, y otra parte que permanece detenida en un momento antiguo. Esa división interior crea una tensión silenciosa, una especie de fricción constante, y esa fricción cansa. No es un cansancio físico, es un cansancio existencial, el desgaste de sostener una vida donde partes importantes de uno mismo permanecen en la oscuridad. Quizás por eso algunas personas sienten, en ciertos momentos de quietud, una tristeza inexplicable. No es una tristeza ligada a un evento reciente, es más profunda, más antigua, como si viniera de un lugar muy lejano dentro de uno mismo. Y cuando ese sentimiento aparece, muchas veces lo evitamos. Buscamos distracciones, ocupaciones, ruido, porque detenerse demasiado cerca de ese abismo interior puede resultar inquietante. Pero el eco no desaparece, solo espera. Es paciente, aparece en los momentos de silencio, en los instantes en que la mente deja de correr, en esas noches en las que, de repente, una pregunta surge desde algún lugar profundo, una pregunta simple, pero perturbadora. ¿Por qué me siento así? Esa pregunta no siempre recibe respuesta, pero su aparición indica algo importante, indica que el alma está intentando decir algo, que detrás del cansancio, detrás de la repetición, detrás de la sombra, hay una historia que aún no haya sido escuchada, y mientras esa historia permanezca en silencio, la batalla continúa, invisible, silenciosa, persistente, y el alma, poco a poco, se va cansando. El mundo moderno tiene una relación peculiar con el dolor, no lo niega abiertamente, pero tampoco le da mucho espacio. Prefiere la velocidad, la productividad, la distracción constante, la atención humana, que alguna vez fue capaz de detenerse durante largos momentos de silencio. Ahora se fragmenta en segundos. Pantallas que cambian, notificaciones que interrumpen, imágenes que pasan demasiado rápido, y en medio de ese flujo incesante, el silencio interior se vuelve raro, casi incómodo, porque el silencio tiene una característica inquietante. Cuando aparece, lo que estaba oculto comienza a hablar. Invopenimos a hablar. Los ecos internos se vuelven más audibles. Las preguntas olvidadas regresan. Las emociones no procesadas encuentran espacio. Quizás por eso el ruido se ha vuelto tan omnipresente. No solo el ruido externo, también el ruido psicológico. Opiniones constantes, información infinita, identidades cuidadosamente construidas para ser mostradas, máscaras digitales. Las redes sociales, por ejemplo, funcionan como un escenario, un lugar donde la identidad se presenta, se edita, se perfecciona, una vitrina. Pero detrás de esa vitrina, la vida interior sigue siendo la misma. Las heridas siguen allí, las sombras siguen allí, las batallas invisibles también. La diferencia es que ahora existe una presión adicional, la presión de parecer bien, de mostrar una versión de uno mismo que encaje en el ritmo optimista del espectáculo colectivo, y así la máscara se vuelve más sofisticada, más brillante, más convincente. Pero cuanto más perfecta se vuelve la máscara, más profunda se vuelve la distancia con lo que realmente ocurre dentro, y sostener esa distancia agota. Porque en algún lugar del alma existe un impulso simple, ser visto, no la imagen, no la máscara, sino la verdad interior, incluso si esa verdad incluye confusión, fragilidad, cansancio.
pero el mundo rara vez tiene paciencia para ese tipo de verdad. Prefiere lo rápido, lo claro, lo optimista, y así muchas personas continúan viviendo con sus batallas invisibles, cumpliendo responsabilidades, manteniendo conversaciones cotidianas, sonriendo cuando es necesario, mientras algo dentro sigue luchando en silencio. Es curioso, en una época donde todo parece estar conectado, muchas de las experiencias más profundas del alma siguen ocurriendo en soledad. No porque nadie quiera escuchar, sino porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo poner en palabras lo que sentimos. ¿Cómo se describe un cansancio que no tiene causa visible? ¿Cómo se explica una tristeza que no pertenece al presente? ¿Cómo se habla de una batalla que ocurre en territorios que ni siquiera comprendemos completamente? Quizás por eso tantas personas simplemente continúan, siguen adelante, acostumbrándose al peso, normalizando el cansancio, convencidas de que así es simplemente la vida. Pero a veces, en momentos inesperados, algo se mueve, un instante de quietud, un pensamiento que aparece sin invitación, un eco que resuena desde algún lugar profundo, y por un momento, la persona siente la presencia de algo antiguo dentro de sí, no necesariamente un recuerdo claro, tal vez solo una emoción, tal vez solo una sombra, pero suficiente para intuir que la historia interior es más vasta de lo que parece. Tal vez el alma nunca olvida realmente, tal vez solo espera el momento en que el ruido disminuya, el momento en que la máscara se relaje, el momento en que alguien por fin se atreva a escuchar el eco que lleva años resonando en la caverna interior. Y cuando ese eco aparece, no trae respuestas definitivas, no ofrece soluciones simples, solo revela algo inquietante, que dentro de cada vida hay batallas invisibles, historias silenciosas, sombras que aún buscan ser comprendidas, y mientras esas historias permanezcan en la oscuridad, mientras esas preguntas sigan sin ser escuchadas, algo dentro de nosotros continuará sosteniendo ese peso, en silencio, como un eco suspendido en el abismo del alma, un eco que de vez en cuando nos recuerda algo difícil de ignorar, que el alma también se cansa, de cargar batallas que nadie ve,